Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bueno, un gusto nuevamente estar con ustedes. Eh, Nos vamos a abocar a trabajar en la clase de hoy eh, el tiempo y las relaciones jurídicas que se presentan en la llamada indivisión hereditaria, para desarrollar también algunas cuestiones relativas a la administración extrajudicial de la herencia. ¿Sí? Eh, Vamos a compartir pantalla por un ratito, como para trabajar un poco más gráficamente algunas cuestiones. Ya saben ustedes que en caso de algún tipo de duda o necesidad de mayor explicación, me detienen y ahondamos sobre la cuestión en particular. Les recomiendo que todos estos temas de los derechos de las sucesiones, del derecho a las sucesiones, más allá del posible material que se ofrezca a través de la plataforma, tengan en cuenta revisar los textos que hemos mencionado en las primeras clases y que se encuentran también agregados en el cronograma. Tengan presente en especial que más allá de los manuales a los cuales pueden recurrir, el libro de Aspiri, el libro dirigido por la doctora Herrera, el libro que han dirigido los rectores Lloveras, Faraoni y Orlandi, ustedes también tienen a mano, en forma virtual, el Código Civil y Comercial de la Nación comentado de InfoIUS. Es de acceso gratuito para todos en Internet. Entonces, no se olviden de ese buen material con el cual ustedes cuentan. Recuerden siempre que las clases son una guía de trabajo, una guía de estudio y una guía que intenta explicar, pero ustedes van a necesitar una lectura más pormenorizada, obviamente, para comprender todos los fenómenos de los cuales estamos hablando. Esto nos sucede en todas las materias de la facultad y esta es una materia más. Si bien es una materia muy técnica, muy prendida de la norma codificada, ustedes necesitan, todos necesitamos, revisar los contenidos explicativos de la doctrina en este sentido. Bueno, dicho esto, entonces nos vamos a dedicar a trabajar sobre la cuestión de la indivisión hereditaria. En otros tiempos la mencionábamos como la comunidad hereditaria. Vélez Sarsfield dedicó muy poca norma al tiempo de la comunidad hereditaria. Ustedes ya saben, por los contenidos de otros derechos del derecho civil, que Vélez miraba con desagrado la continuidad de las indivisiones, los supuestos de la propiedad en manos de más de una persona, muy, digamos, concomitante y coherente con el sentido de la propiedad privada propio de su época, ¿no? Vigente en el momento en el cual él estudiaba los derechos y regulaba los derechos en el Código Civil. Sin perjuicio de ello, las comunidades existen más allá de las preferencias de los legisladores. Los tiempos de esas comunidades o de esas indivisiones se prolongan, en muchos casos voluntariamente y en otros casos simplemente por el transcurso del tiempo y por la indefinición de situaciones jurídicas como nos ocurren en otros aspectos de la vida. El Código Civil y Comercial, a partir del 1 de agosto del 2015, regula con mayor detenimiento la indivisión hereditaria. Y hoy tenemos entonces algunas normas que son tales y han sido, de alguna manera, digamos, la concreción normativa de los principios jurisprudenciales imperantes en la materia, ¿sí? Y las indivisiones hereditarias
coexisten además con otro tipo de indivisiones, como ustedes ya conocen, como puede ser la indivisión poscomunitaria en el caso de los matrimonios que han regido su vida económica por el régimen de la comunidad. Entonces, ¿qué es esto de la indivisión hereditaria? ¿Dónde está regulado? Bueno, nosotros sabemos que en este libro quinto, ¿sí?, de la transmisión de derechos por causa de muerte, uno de sus títulos, el título sexto, justamente está denominado como estado de indivisión. Y allí se regulan algunos de estos aspectos que vamos a trabajar. Aspectos que incluso ha tomado el Código Civil y Comercial, incorporando en las normas de este cuerpo de leyes, normas que antes se encontraban por fuera de él, como es el caso de la legislación complementaria de la Ley 14.394, que regulaba los supuestos de las indivisiones forzosas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es la indivisión hereditaria? Bueno, la indivisión hereditaria es este periodo que se produce a partir de la transmisión del patrimonio de una persona por motivo de su muerte, ¿sí? Este patrimonio que a partir de la transmisión hereditaria será no ya patrimonio desde el punto de vista conceptual, sino herencia, ¿sí?, con las limitaciones de algunos derechos que justamente no resultan transmisibles por cuestión de muerte, así como de otros derechos que nacen justamente con la muerte del causante en cabeza de los herederos o de los sucesores en general. Se produce indivisión hereditaria cuando esa transmisión afecta a más de una persona. Existe más de un heredero, ¿sí? Y la indivisión resulta justamente por verificarse la coexistencia simultánea de varios derechos, de varias personas con iguales derechos sobre un mismo bien o sobre un conjunto de bienes, sin que haya una división material entre ellos, ¿sí? Obviamente, el fenómeno de la muerte ocasiona, como ya sabemos, la transmisión directa e inmediata de los derechos a las personas de los herederos, ¿sí?, a las personas llamadas a la transmisión hereditaria. Esa transmisión directa, operada en virtud de la ley y del hecho jurídico de la muerte, produce entonces el comienzo de este estado en el cual se va a encontrar esta universalidad jurídica. Ese estado finaliza exclusivamente con la partición de la herencia, ¿sí?, con la partición de la herencia. ¿Qué queremos significar con esto? Que mientras no haya partición, mientras no haya eficacia de la partición por haber quedado firme el acto partitivo, aún nos encontraremos en la indivisión hereditaria. En ese transcurso de la existencia de la indivisión hereditaria, el conjunto de los bienes pertenece a todas las personas herederas. Por eso, no hay en su favor una atribución de derechos material sobre los bienes, o tampoco hay una atribución sobre las partes exclusivas de esos bienes. En el tiempo de la indivisión hay justamente universalidad jurídica a la cual tienen derecho las personas herederas, obviamente en un porcentaje de acuerdo al llamamiento que existan, pero sin atribución efectiva de partes materiales. Por eso, en este periodo de la indivisión hereditaria, tampoco los acreedores de los herederos podrían intentar agredir los bienes objeto de la herencia como tales en su individualidad, ni tampoco en las porciones ideales sobre cada uno de los bienes.
En este tiempo de la indivisión hereditaria, cuando todavía no se llegó a la partición, los herederos tienen derecho a porciones ideales en la transmisión hereditaria. Este periodo de la indivisión hereditaria, reitero, no atribuye aún derechos específicos y concretos sobre porciones materiales de los bienes que conforman la transmisión hereditaria, ni sobre los bienes o porciones, concretas sobre cada uno de estos bienes que conforman la transmisión hereditaria. Hay aquí universalidad jurídica y hay derecho a un porcentaje sobre esa universalidad jurídica, ¿sí? Durante ese estado de indivisión hay derecho al conjunto de la herencia sin atribución de partes o usos exclusivos sobre esos bienes. Otra cuestión es lo que puedan pactar respecto a atribuciones de uso entre los coherederos. Pero de inicio no existe atribución de derecho particular sobre los bienes. Bien, dijimos entonces que hay coexistencia simultánea de varias personas que tienen derechos de la misma naturaleza sobre un mismo bien, si se tratara de un único bien, o sobre el conjunto de los bienes, sin división material de partes, ¿sí? Este estado de indivisión se produce a partir del momento del fallecimiento del causante de esta transmisión, a partir del fallecimiento del titular de derechos sobre los bienes, y siempre y cuando exista más de un heredero, porque la transmisión se produce como transmisión de la universalidad. ¿Qué cambios encontramos nosotros en el marco de la indivisión hereditaria? Bueno, por de pronto decimos, el legislador del año 2015 asume que efectivamente la indivisión puede durar un cierto periodo, que ese periodo requiere de normas para organizar el funcionamiento de la vida económica de esa herencia, ¿sí? Y para organizar de las relaciones entre los coherederos. El estado de indivisión se regula a partir del artículo 2323, en este título sexto del cual hemos hablado, ¿sí? Hasta el artículo 2329 inclusive. Este estado de indivisión, entonces, rige desde el momento mismo de la muerte, cuando existe más de un heredero, y hasta la partición. Este estado de indivisión en cuanto a la administración extrajudicial que se legisla, rige en tanto no haya un administrador designado judicialmente. Este periodo, entonces, de indivisión hereditaria, que surge por el hecho de la muerte, registra esta forma especial de administración, que es la administración extrajudicial que regula el Código Civil y Comercial. La administración extrajudicial no estaba regulada en el Código Civil de Vélez, no estaba regulada, tampoco estuvo regulada en la reforma del año 1968. Recién en el año 2015 se legisla la administración extrajudicial. Esto no quiere decir que no existieran otorgamiento de actos extrajudiciales antes de la reforma. Lo que quiero significar es que recién el Código Civil y Comercial se hace cargo de regular jurídicamente este tiempo. ¿Qué significa esta administración extrajudicial? Esta administración extrajudicial implica que el Código Civil y Comercial establece ciertas normas para que las personas herederas, las personas sujetos titulares de esta transmisión, regulen parte de la vida económica aún antes de contar
para sí con un proceso judicial ya iniciado. A ver, esto exige precisar la regulación de la administración extrajudicial se va a aplicar o es posible de aplicar sus normas desde el momento de la muerte y hasta la existencia de administrador judicial de la herencia. El administrador judicial puede ser designado como una medida cautelar de las que prevé justamente el artículo 23-25, o puede ser designado a partir de la promoción del proceso sucesorio a petición de parte interesada y justamente ser designado a partir de la demanda sucesoria y del auto de apertura del proceso sucesorio, después ser designado el administrador. Bien. ¿Cuándo se aplica entonces este título del cual hablamos? A partir de la muerte del causante puede ser aplicado y hasta que exista administrador judicial. En esencia, y como síntesis del tiempo en el cual opera la administración extrajudicial, podemos bien señalar que los actos de administración y disposición fundamentalmente requieren del consentimiento de todos los coherederos, que en este tiempo de la administración extrajudicial se van a necesitar facultades expresas para todo aquel acto que exceda la explotación normal de los bienes indivisos y para la contratación y renovación de locaciones. Y que el Código se hace cargo de regular la situación del uso y goce de bienes hereditarios y el destino de los frutos de la transmisión hereditaria. Doctora, Sí. disculpe que la interrumpa. La aplicación de la indivisión es en ambas formas de sucesión, o sea, la Sí, sucesión gracias por la pregunta. testamentaria. La indivisión hereditaria se registra en toda clase de transmisión hereditaria, sea esta transmisión hereditaria ab intestato o transmisión hereditaria testamentaria. Es más, a su vez, las normas de la indivisión rigen en toda transmisión hereditaria, en la sucesión intestada, con herederos que reciben la investidura de pleno derecho, en virtud de tratarse de ascendientes, descendientes o cónyuge, también en el caso de los colaterales que requieren de la investidura judicial de la herencia, y en el caso de los herederos testamentarios. Por supuesto que para gozar de la investidura y poder otorgar actos vinculados al fenómeno sucesorio, tanto en la sucesión intestada como en la sucesión de los parientes colaterales, ellos requerirán de la intervención judicial. Pero hemos dicho que las normas de la administración extrajudicial se aplican hasta la existencia de administrador designado, con lo cual puedo tener un proceso sucesorio iniciado, puedo tener una declaratoria de herederas dictada en favor de parientes colaterales y quizá no tener administrador designado, con lo cual serían aplicables las normas de la administración extrajudicial. Lo mismo puede suceder con un proceso testamentario que tenga ya auto de aprobación de testamento en cuanto a sus formas y por ende los herederos testamentarios hayan recibido la investidura judicial, pero en el cual no haya un administrador designado. Y entonces también serían aplicables las normas de la administración extrajudicial. Una distinción más. El estado de indivisión hereditaria es eso, el estado de la indefinición de adjudicación de partes porque no se llegó a la partición. La administración extrajudicial son las normas que ha creado el Código Civil y Comercial
para regular la forma de organización económica del haber relicto una vez producida la muerte. ¿He sido clara en esto? ¿Se Sí, comprende? doctora. ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, ¿cómo van a poder llevarse a cabo los actos conservatorios o las medidas urgentes? Ustedes saben que los actos conservatorios en toda cuestión patrimonial, ya sea en un patrimonio de una persona titular vivo de ese patrimonio, o los actos conservatorios en un haber hereditario, entonces requieren estos actos conservatorios ser definidos justamente como los actos que tienden a evitar la producción de una pérdida en el patrimonio, ¿verdad? El acto conservatorio, en general, es un acto que reviste cierto grado de urgencia y que se lleva adelante para evitar o la desvalorización de un bien o la producción de daños, ¿sí? O de un perjuicio eminente en el haber. Estos actos son conservatorios por esta naturaleza que tienen preventiva y, si se quiere, para evitar un daño, pueden ser llevados a cabo por cualquiera de los herederos, ¿sí? Cualquier heredero tiene la facultad de poder llevar adelante un acto conservatorio o una medida urgente necesaria para la conservación de los bienes, para evitar que se produzca un perjuicio en el haber. Ese acto conservatorio o esa medida urgente puede incluso extenderse más allá, obviamente, de la porción ideal que él protegería para sí. Ese acto conservatorio, esa medida urgente, tenderá a evitar un perjuicio de todos los coherederos. Cada coheredero se encuentra facultado para poder llevar adelante actos que eviten los perjuicios propios y los perjuicios del resto de la comunidad hereditaria. Incluso podría llevar adelante estos actos con la utilización de fondos, no solamente fondos personales, por los cuales pueda pedir después un reintegro, sino fondos indivisos, fondos correspondientes a la herencia, ¿sí? Y si fuera necesario, también podría requerir a los demás coherederos una contribución para el gasto que fuera necesario para evitar la producción de un mal mayor en el haber hereditario, ¿sí? Entonces, actos conservatorios pueden ser llevados adelante por cualquiera de los coherederos. Cualquiera de los coherederos puede otorgar un acto para evitar la producción de un daño mayor. Muy bien, pero así como puede cualquiera de ellos otorgar un acto conservatorio, porque la finalidad de estos actos es evitar que se provoque un daño en el haber hereditario, para los actos de administración y disposición se requiere el consentimiento de todos los coherederos, ¿sí? Es decir, necesito unanimidad para el acto de administración o para el acto de disposición, ¿sí? Se requiere entonces consentimiento de todos los coherederos, quienes podrían incluso dar a un tercero un mandato general de administración, ¿sí? Un mandato general de administración, eventualmente con apoderamiento para que los represente en el acto de administración en sí. Otorgar todos juntos o por separado. En esto hay que distinguir la posibilidad del coheredero, de la persona coheredera, de otorgar un mandato con representación
que no requiere que todos de común acuerdo otorguen a la misma persona el mandato, sino que pueden otorgar mandatos distintos, por eso hablamos de terceros, mandato general de administración, pero para el otorgamiento del acto de administración o disposición, deberán concurrir las voluntades, ya sea personales de los coherederos o de los mandatarios que hayan designado, o a su vez de mandatarios y coherederos que actúen por sí. ¿Sí? El acto o los actos de administración o disposición pueden llevarse adelante por parte de los coherederos en forma personal o a través de mandatario. Pero lo que es necesario es la voluntad concurrente de estas personas para el otorgamiento del acto. Hacen falta, sí, facultades expresas para todo aquel acto que exceda la explotación normal de los bienes indivisos, ¿sí? Y para la contratación y renovación de locaciones. Es decir, si tenemos un mandato otorgado en términos generales para que una persona represente a un coheredero, ese mandato puede ser interpretado en función de las facultades habidas para otorgar actos de conservación en su caso, o actos de administración ordinaria, ¿sí? Los actos que normalmente otorga el tipo, o deben ser otorgados, en función de los bienes o del bien que deba ser administrado. Cuando el acto que debe ser otorgado excede lo habitual en la administración, se requiere una facultad expresa del mandatario. Al igual que cuando se trata entonces de contratar o renovar locaciones de bienes. ¿Sí? Muy bien, aquí estaríamos en el plano del mandato expreso, del otorgamiento del poder para administrar. Hablamos de mandato expreso cuando hay efectivamente la celebración de un contrato de mandato en estos términos. Pero el artículo 23-25 también contempla la posibilidad del mandato tácito, ¿sí? El mandato tácito aparece en forma general, y ustedes ya lo conocen, es simplemente recordarlo, cuando una persona toma a su cargo el otorgamiento de actos de administración, los demás conocen y no hay oposición por parte de ellos para llevar adelante los actos. ¿Sí? Se considera entonces que hay un mandato tácito para los actos de administración que no requieran esas facultades expresas que son necesarias a partir de aquel acto que excede la normal administración de los bienes. ¿Sí? Nos detenemos un momentito en la siguiente consideración. Nosotros hablamos de la indivisión hereditaria, dijimos que ella es tal porque hay una universalidad jurídica, que la indivisión hereditaria recae sobre bienes y sobre derechos, por eso también se distingue del condominio, ¿sí? El condominio siempre lo reconocemos sobre cosas, ¿verdad? También se distingue en cuanto a que, como dijimos, para otorgar actos de administración y de disposición, administración extraordinaria y disposición, hace falta la voluntad unánime de todos los comuneros, ¿verdad? Hace falta la voluntad unánime. Esta posibilidad de la administración tácitamente ejercida, ¿sí?, con mandato tácito por parte de uno de los coherederos, exige entonces, dijimos, que los demás coherederos estén en efectivo conocimiento del otorgamiento de actos y no se opongan a esos actos a otorgar, ¿sí? Esto implica la posibilidad del mandato tácito. Reitero, ese mandato permite a un coheredero otorgar actos conservatorios o de simple administración.
el heredero no podría otorgar no podría otorgar acto de administración extraordinaria o acto de disposición a partir de un mandato tácito, ¿sí? Esto deberá ser tenido en cuenta, en todo caso, por los terceros o terceras contratantes con una persona como coheredera, ¿sí? ¿Hasta dónde puede admitir y hasta dónde existe buena fe en la contratación con un coheredero por un acto de administración o por un acto de disposición? Mientras advierto que es un acto para el cual se encuentra facultado, ¿sí? Y sepamos que el mandato tácito en la administración extrajudicial no puede exceder el acto conservatorio o el acto de administración simple. Bien, fíjense ustedes que también el código se ocupa de considerar la posible situación de aquel acto que es otorgado por un coheredero en representación de otro que está ausente o que se encuentra impedido transitoriamente, ¿sí?, de otorgar su voluntad. Y ya no estaríamos en el ámbito de un mandato tácito, sino que en todo caso estaríamos en la gestión de negocios. ¿Por qué? Porque hay alguien que actúa en defensa del patrimonio por un motivo razonable, en defensa de los bienes que componen la indivisión hereditaria, sin estar ni autorizado ni tácitamente autorizado por el otro, ¿sí? Porque el otro está ausente, es decir, está desconociendo la situación de los actos que deben otorgarse en favor de la herencia, o está impedido de manifestar su voluntad, que es otra de las situaciones que también puede suceder, ¿sí? Los actos entonces otorgados por un heredero cuando el otro está, o los otros están ausentes o están impedidos, se rigen entonces por la gestión de negocios. Y entonces remite el código a la figura descripta y regulada a partir del artículo 1781 y siguientes, ¿sí? 1781 hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable. La razonabilidad parte de la necesidad del otorgamiento del acto, la prevención de daños en el patrimonio, la prevención de pérdidas por mantener el patrimonio o la herencia y los bienes que la componen en forma ociosa, ¿sí? Y sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizado ni obligado convencional o legalmente, ¿sí? Rigen igualmente en estos supuestos las normas supletoriamente del mandato, ¿verdad? Bien, ¿qué medidas urgentes pueden ser necesarias? Bueno, en este tiempo, a partir de la apertura de la sucesión por la muerte del causante, pero aún antes del proceso sucesorio, aún antes de la promoción de la demanda del sucesorio, uno de los coherederos puede solicitar al juez el otorgamiento de medidas urgentes que requiera el patrimonio común, ¿sí? Incluso solicitar el ejercicio de derechos vinculados a valores, acciones, cuotas societarias, ¿sí?, percepción de fondos indivisos, u otorgamiento de algún tipo de acto para el cual sea necesario el consentimiento de los demás sucesores y frente a la negativa de alguno de estos se ponga en peligro el interés común, ¿sí? Entonces, pueden existir actos que sea necesario realizar pidiendo autorización judicial para ello o solicitando medidas urgentes para ser realizadas. Es importante tener presente que en este tiempo de la administración extrajudicial, los coherederos pueden, haciendo uso de la autonomía de la voluntad, otorgar actos, ¿sí? Es decir, el código prioriza en este aspecto la celebración de acuerdos entre los coherederos. Pero claro, hay algún tipo de medidas que necesariamente requieren la intervención judicial.
Y esta norma del artículo 23-27 regula precisamente la facultad de los coherederos de requerir al juez el dictado de cautelar, aún sin haber promovido el proceso sucesorio. Aún sin haber promovido el proceso sucesorio. Previo a esto, ¿sí? Como medida cautelar autónoma pendiente y esperando la promoción del proceso sucesorio que quizá por alguna circunstancia en particular no pueda ser promovido o que sea más urgente el dictado de una cautelar que la promoción o que no se cuente con toda la documentación para iniciar el proceso sucesorio. Por supuesto, tendré que acreditar al menos la muerte del causante como para situar al juez frente a la necesidad del otorgamiento de actos por el fallecimiento de este causante titular del patrimonio. Dentro de las medidas urgentes que pudieran ser solicitadas está justamente también la de la designación de un administrador provisorio, o aquella que requiera la determinación de la composición del haber hereditario, como puede ser el otorgamiento de un inventario a título de cautelar conservatoria, o también para prohibir el desplazamiento o la modificación del lugar de situados los bienes, ¿sí? Los bienes muebles, ¿sí? O también pudiera solicitarse a título cautelar la atribución del uso de alguno de los bienes que componen la transmisión hereditaria. Esto para evitar, por ejemplo, la desvalorización, para evitar la posible pérdida, ¿sí? O para justamente atender a las necesidades de mantenimiento que requiera algún bien en particular. En este periodo de la indivisión hereditaria, los bienes, obviamente, que han estado quizá alguno de ellos en poder del causante en forma exclusiva, o quizá siendo compartido el uso y el goce con alguno de los herederos, esos bienes justamente puede que alguno o algunos de los herederos de las personas llamadas a la transmisión requiera el poder de ejercer su uso y su goce, ¿sí? El heredero, los herederos pueden solicitar y pactar entre ellos el uso y goce de los bienes. Pero este uso y goce de los bienes no significa partición. Esto significa ponerse de acuerdo para ver cómo se utilizan los bienes, ¿sí? Nada más que esto, uso y goce de bienes. El heredero puede disfrutar la cosa de acuerdo a su destino, puede utilizar el bien en medida compatible con el derecho de los demás. Si no hay acuerdo entre los coherederos, podrá solicitarlo al juez, ¿sí? Podrá solicitar la definición del uso del goce del bien al juez. Y a su vez, puede que entre los coherederos acuerden el uso y goce de bienes con concesiones recíprocas a este respecto, o, aunque no sean concesiones recíprocas, que entre todos acuerden cómo se va a realizar el uso de los bienes. Y puede ser que por ese uso de los bienes no se requiera ningún tipo de contraprestación a quienes no están utilizando esos bienes de la herencia. Esto puede ser llevado adelante por un pacto expreso o por un acuerdo tácito, ¿eh? También puede ser un acuerdo tácito. Fíjense ustedes que aquí, como en la indivisión poscomunitaria que ustedes ya han estudiado, el copartícipe, el coheredero, que usa exclusivamente para sí un bien, está obligado a satisfacer una indemnización siempre que le sea requerida y desde el momento en que le sea requerida. ¿Por qué? Porque la ley presume que si hay utilización de un bien por uno de los copartícipes sin participación del otro o de los otros, y no hay reclamo de compensación o indemnización, es porque tácitamente se está admitiendo
esta utilización exclusiva en forma gratuita. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo esto que estamos explicando? Sí, ¿Sí? doctor. Bueno, Sí, se entiende. Sí, doctora. recuerden ustedes que puede convivir en esto la comunidad hereditaria o la indivisión hereditaria con la indivisión poscomunitaria. Y que cuando hablamos de herederos y herederas, podemos estar hablando de algunos supuestos de concurrencia. Por ejemplo, sucesión intestada, a la cual concurran descendientes y cónyuge, algunos de los casos más comunes, ¿sí? Y en ese uso y goce de los bienes se esté definiendo cómo usa y goza del bien, por ejemplo, un cónyuge supérstite y alguno o algunos de los descendientes del causante, ¿sí? Entonces, el uso y goce de los bienes puede ser conveniado, puede ser pactado. ¿Esto es partición? No, es simplemente cómo continúan utilizándose los bienes. Puede que alguno de los herederos o cónyuge supérstite hubieran estado en uso y goce del bien junto con el causante y que continúen haciéndolo después de la muerte del causante. Ese acuerdo puede ser un acuerdo expreso, un convenio expreso, con una fecha de inicio, una fecha de finalización, con la obligación por parte de quien utiliza el bien de hacerse cargo de determinados gastos del bien, con el reconocimiento de una indemnización hacia aquellos coherederos que no gozan del bien, o puede que sea un acuerdo tácito, ¿sí? Un acuerdo en el cual quien no utiliza el bien, conociendo que está siendo utilizado por un coheredero, admita esta circunstancia y no reclame nada. Ahora, a partir del momento en que efectúa reclamo de contraprestación, a partir de ese momento le será debida a su favor esa contraprestación. ¿Qué podría suceder? Que no hubiera acuerdo en cuanto a la utilización del bien, que no hubiera acuerdo en cuanto a la indemnización que deberá ser abonada por quien utiliza el bien, y en todos estos supuestos deberá ser definida judicialmente, o deberá ser definido el uso y, como contrapartida, la indemnización que se deberá abonar en favor de los coherederos que no utilizan el bien. ¿Sí? Esa indemnización podrá ser fijada también de manera cautelar, si fuera solicitada en estos términos al juez, y eventualmente definiera esta situación, y también, obviamente, en sentencia en forma definitiva. ¿Sí? ¿Qué será necesario? Bueno, probar la entidad del bien, probar un posible valor locativo del mercado, probar quién o quiénes de los coherederos son los que utilizan los bienes, y cuáles otros bienes han quedado por fuera de esa utilización exclusiva. Todo esto para obtener una indemnización o una compensación dineraria en favor de aquellos que no están utilizando los bienes. A su vez, en este periodo de la indivisión hereditaria, es posible que exista producción de frutos por parte de los bienes que componen la herencia, ¿sí? Frutos, sean estos naturales o sean frutos civiles. En términos generales, los frutos de los bienes indivisos acrecen la indivisión, salvo que exista partición provisional. También aquí, los coherederos pueden pactar la partición provisional de frutos y la entrega dividida de esos frutos en favor de los distintos coherederos. Esto pueden pactarlo también los coherederos. ¿Ven cómo? En la forma de regular la indivisión, lo que toma el legislador es la posibilidad de ir otorgando acuerdos parciales
para que el tiempo que se devenga, el tiempo que insuma, por un lado, el procedimiento sucesorio, y por otro lado, la partición definitiva, sea un tiempo que no produzca tampoco perjuicio económico. Pues de alguna manera, autorregulándose los coherederos la posibilidad del otorgamiento de estos actos y a su vez permitiendo acuerdos provisorios de reconocimiento de derechos entre los coherederos en relación a los bienes que conforman la indivisión y a los frutos, de alguna manera se va intentando, reitero, evitar la inmovilización patrimonial que puede suponer la indivisión. ¿Sí? La indivisión en los hechos no es inmovilización de bienes, sino es simplemente periodo en el cual todavía no hay derechos concretos sobre cada uno de los bienes que conforman la transmisión hereditaria para estos coherederos. ¿Sí? Entonces, los frutos acrecen la indivisión, no se dividen de pleno derecho, acrecen la indivisión, pero puede existir partición provisional de esos frutos. Partición provisional que puede ser pactada entre los coherederos, ¿sí? Porque todos ellos tienen derecho a esos beneficios y a soportar proporcionalmente las pérdidas que se deriven de ese tiempo de la indivisión. En definitiva, los gastos que irrogue el mantenimiento de los bienes que componen la transmisión hereditaria. Bien, otro tema que tenemos que tratar relativo a la indivisión hereditaria, más allá de la cesión de derechos hereditarios, que también componen parte de la regulación de la indivisión, es el tema de las previsiones que se incorporan en el Código Civil y Comercial y que incorporan, como dije hace un ratito, la legislación que era parte de las normas complementarias del Código Civil anterior. ¿Sí? Saben ustedes que la ley 14.394, de allá por la década de los 50, ¿sí? Por allá por el año 1954, esta ley que reconoció toda una serie de instituciones muy diversas, ¿sí? La 14.394 que legisló en su momento divorcio vincular, que legisló capacidad de las personas menores de edad, que legisló ausencia con presunción de fallecimiento y ausencia simple, hoy en día incorporadas en el Código Civil y Comercial, también legisló los supuestos de la indivisión hereditaria. ¿Cuál es la motivación de regular indivisiones? Bueno, en principio tiene que ver con la aceptación de la voluntad del causante en torno a cómo continuará el uso de su patrimonio una vez fallecido. También tiene que ver algunos aspectos de índole protectoria de algunos coherederos y especialmente formas de mantenimiento y de organización de las empresas familiares, ¿sí? Nosotros vamos a reconocer en las formas de indivisión, llamada indivisión forzosa, que trae el título sexto, naturalezas muy distintas de estas previsiones. ¿Por qué? Porque algunas de las previsiones de las indivisiones parten de la voluntad exclusiva del testador, ¿sí? Norma del artículo 2330. Indivisión impuesta por el testador. Indivisión ordenada en su testamento por el testador. En cambio, también aparece legislada aquí la situación de los acuerdos de indivisión. Acuerdos de indivisión que entran dentro de la autonomía de la voluntad de las personas llamadas a la transmisión hereditaria. ¿Sí? Y a su vez también vamos a encontrar los supuestos de la oposición del cónyuge, la oposición de herederos o el ejercicio unilateral de estos derechos
a evitar la partición. En definitiva, la oposición tanto del artículo 2332 como del artículo 2333, lo que transmiten es una normativa destinada a evitar partición, por algunos supuestos que la ley considera dignos de protección y que requieren de, nuevamente, la evitación de la partición. Requieren que la partición no se lleve a cabo y que se mantenga la indivisión de un bien o de un determinado conjunto de bienes, ya sea en favor del cónyuge o en favor de un heredero o herederos. Bien, ¿qué es la indivisión impuesta por el testador? Bueno, la persona puede otorgar un testamento por cualquiera de las formas que ustedes conocen e imponer a sus herederos, aún a los herederos que tienen reconocida por la ley una legítima, la indivisión, no solamente de un bien o un establecimiento, sino la indivisión de la herencia en su totalidad. Y es más, por un plazo, establece la ley, no mayor de 10 años. Pero ese plazo puede aún ser mayor si la indivisión afectara a herederos en tanto ellos no hayan llegado a la mayoría de edad. Se puede disponer la indivisión por ese plazo o hasta que los coherederos lleguen a la mayoría de edad, en razón de tratarse de un bien determinado, es decir, una indivisión destinada a evitar la partición de un bien en particular, un establecimiento comercial, ¿sí? O un establecimiento de índole agropecuaria, o de cualquier otro tipo de establecimiento cuando constituye una unidad económica, ¿sí? Igualmente, puede ser ordenado en cláusula testamentaria por el testador la prohibición de división o de adjudicación de las partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad de la cual el causante era principal socio o accionista, ¿sí? Estos son los contenidos del artículo 2330. En principio, cualquier plazo superior que hubiera otorgado el causante en su testamento debe ser entendido por hasta 10 años, ¿sí? Fíjense ustedes, es una norma que permite un amplio ejercicio de la autonomía de la voluntad para después de la muerte por parte del testador, ¿sí? Fíjense ustedes que esto implica un condicionamiento a la vigencia y al goce del derecho a la legítima en forma definitiva y total. Ustedes han estudiado que en principio la legítima no puede ser sujeta a plazos o condicionamientos. Sin embargo, el propio código autoriza, en función de la intención de protección de algunos herederos en particular, como pueden ser los herederos menores de edad, o en función de la protección de la empresa familiar, que se imponga esta cláusula de indivisión. También es cierto que eventualmente se puede solicitar la división en estos supuestos y se puede solicitar al juez del sucesorio que deje sin efecto esta indivisión cuando, aún antes de vencer el plazo fijado, un coheredero lograra demostrar las circunstancias graves, ¿sí?, o las razones fundamentales y manifiestas de utilidad que obliguen al juez, obliguen desde el punto de vista de la fundamentación, quiero decir, que realmente convenzan al juzgador de la necesidad de otorgar la división, a pesar de la cláusula testamentaria de indivisión. Pero la connotación que marca la norma en el párrafo final es de la gravedad importante, las razones de suma utilidad
que puedan haber sido probadas en el proceso para el que el juez autorice la división a pesar de esta cláusula testamentaria existente redactada por el testador. ¿Sí? Esta indivisión impuesta, dijimos entonces, en principio debe ser por 10 años, salvo los casos de herederos menores de edad, y a su vez, dijimos también, el juez puede autorizar la división total o parcial, aún antes de vencer el plazo, a pedido de un coheredero, cuando concurren estas circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad. Esto es dentro del ámbito de la voluntad del causante. Entonces puede recaer sobre el bien determinado, sobre el establecimiento comercial del cual era titular, o también sobre las partes sociales o cuotas o acciones de una sociedad, ¿sí? De la cual era el principal socio o accionista. Pero así como dijimos que la indivisión puede derivar tal a partir de la voluntad del causante otorgada en testamento, también la indivisión puede ser impuesta por voluntad concurrente de los coherederos. ¿Sí? Es decir, los coherederos que tienen sobre sí la facultad de solicitar la partición a partir del momento en que se encuentra realizado el inventario o la declaración de bienes, pueden renunciar a esta posibilidad de llevar adelante la partición y mantener la indivisión. Este fenómeno que comienza con la muerte del causante puede ser continuado. Ahora, la indivisión, dijimos, puede ser convenida entre los coherederos en forma total o en forma parcial. ¿Sí? Es decir, la indivisión o el pacto de indivisión puede ser llevado adelante en relación a todos los bienes que componen la transmisión hereditaria o a alguno o algunos en particular. Requiere sí de un convenio. Nuevamente, el uso de la autonomía de la voluntad por parte de los coherederos para acordar la forma de llevar adelante la economía sucesoria. ¿Sí? Esto puede hacer entonces que se pacte, en principio, por un plazo que no exceda nuevamente de los 10 años, ¿sí? Sin perjuicio de que exista algún tipo de partición provisional, ¿sí? De uso y goce de bienes. Esto que decíamos hace un ratito. Es posible pactar entre los coherederos que algunos de los bienes sean utilizados por uno de los herederos y no por otros, en atribuciones de derechos que ellos pueden decidir. ¿Sí? Ahora, sabemos nosotros que en función de la protección debida a los derechos de las personas con restricciones en su capacidad de obrar, o personas que no tengan la edad de los 18 años, por ejemplo, es posible que ese convenio requiera que sea realizado con la representación de los representantes legales o con la participación de las personas apoyos que los asistan, y a su vez requiere la aprobación judicial. Porque en todos estos supuestos, si existieran personas menores de edad, personas incapaces, en los supuestos de determinación de incapacidad por parte de sentencia judicial, o personas con restricciones en su capacidad de obrar, requieren entonces ser aprobados judicialmente, lo cual implica la intervención del asesor pertinente, del asesor de incapaces, como lo llama la ley, y la aprobación judicial. ¿Sí? Esto en cuanto a los pactos de indivisión. Los pactos de indivisión son convenios, entonces, otorgados por los coherederos, que pueden afectar a uno o a más bienes de la transmisión hereditaria, o a toda la transmisión hereditaria. Pueden ser realizados por 10 años, ¿sí? Sin perjuicio de la atribución eventualmente parcial que se hiciera respecto de algunos bienes, o del uso de algunos bienes. Estos convenios
pueden también ser ampliados, ¿sí? Pueden ser renovados por el mismo tiempo, podrían ser renovados por 10 años más, o por 2 años, o por lo que los herederos decidieran. Y también aquí la norma establece la posibilidad de que cualquiera de los coherederos pueda pedir la división antes del vencimiento del plazo pactado. Pero aquí la norma de alguna manera establece una válvula más flexible para la petición de la división, ¿sí? Simplemente se exigen que existan causas justificadas, ¿sí? Dijimos que cuando uno de los coherederos solicita al juez del sucesorio que se ordene la división de los bienes, en el caso de la indivisión impuesta por el causante, se necesitaba de la existencia de causas graves o motivaciones de manifiesta utilidad para los coherederos. En cambio, en el pacto de indivisión conveniado entre los coherederos, la norma alude simplemente a causas justificadas. De alguna manera nos da a entender un criterio más flexible, porque esto ha sido un convenio entre coherederos y no la imposición de la voluntad del causante a través del otorgamiento de un testamento. ¿Sí? ¿Se comprende hasta aquí? Sí, sí, se comprende. ¿Sí? Bien, bueno. Y dijimos nosotros, por último, tenemos también supuestos en los cuales uno de los coherederos o el cónyuge supérstite se opone a la división de un bien. Y yo aquí mencioné un heredero o el cónyuge. ¿Puede el cónyuge no ser heredero en algunos bienes? A ver si relacionamos con algunos otros contenidos de la transmisión hereditaria, en especial las sucesiones intestadas. Sí, por supuesto, profe. En el ¿En supuesto qué de los caso? bienes en los bienes que son comunitarios y en los cuales, si no me equivoco, ya tuvo su porcentaje, el 50% de la mitad que le correspondería por ser comunero de ese bien en la comunidad de cuando se opta por el régimen de comunidad de bienes, Pero creo. ¿en qué caso de concurrencia? Está Ah, bien orientada tu respuesta, pero ¿en qué caso de concurrencia? cuando concurre con descendientes. Perfecto, ahí está. Nosotros sabemos que en las sucesiones intestadas reconocemos la existencia de distintos órdenes hereditarios, es decir, órdenes de parentescos llamados por la ley para la transmisión hereditaria cuando no existe testamento. En esos órdenes encontramos a los descendientes, a los ascendientes, al cónyuge y a los colaterales. Y el cónyuge supérstite es un heredero que puede concurrir tanto con el orden de los descendientes como con el orden de los ascendientes. Cuando la persona cónyuge supérstite ha estado unida al causante en un régimen de comunidad, vamos a distinguir en la transmisión hereditaria la existencia de bienes propios y la existencia de bienes gananciales. La ley determina que en la concurrencia del cónyuge o la cónyuge con herederos del orden de los descendientes, el o la cónyuge supérstite no heredan sobre la porción de gananciales que hubiera correspondido al causante. El o la cónyuge supérstite retiran a partir de este cese de la comunidad producido por muerte su porción de gananciales como comuneros exactamente, por un derecho que es anterior a la transmisión hereditaria, que es el derecho a la ganancialidad. Entonces, teniendo en cuenta estas circunstancias, analicemos un poco cómo se da esta posibilidad de oposición del cónyuge supérstite a la partición de un bien. ¿Qué señala el artículo 2332? Bueno, que cuando en el acervo hereditario existiera un establecimiento
económico, del que sea, comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, lo que ustedes quieran, que constituye una unidad económica, con partes sociales, cuotas o acciones, el cónyuge que ha adquirido o ha constituido en todo o en parte este establecimiento, o que es el principal socio o accionista, puede oponerse a que se incluyan estos bienes en la partición, a excepción de que puedan serle adjudicados en su lote. ¿Qué estamos señalando acá? Bueno, acá no estamos en, digamos, en esta última parte del artículo, no hablamos ya de simplemente acuerdo de uso, sino que si fuera posible que ese bien se le otorgara en su adjudicación particional, entonces no podría ejercer este derecho a oponerse a la partición. ¿Sí? Pero en principio, quien haya contribuido a generar la adquisición de este bien, o que constituyó una parte de ese establecimiento con su propio patrimonio, ¿sí? Bien puede ser el caso de un fondo de comercio, un establecimiento de índole ganancial, en este supuesto, ¿sí? En ese caso podrá oponerse a la partición. Ahora, si ese bien, si ese establecimiento puede hacerle adjudicado en su lote y compensar al resto de los coherederos, entonces no podría ejercer esta oposición, porque francamente sería una forma abusiva de reconocer o de exigir el cumplimiento de sus derechos. ¿Sí? Esto es la oposición que puede celebrar o que puede reclamar el cónyuge supérstite, que emerge de la primera parte del artículo 2332. Pero este 2332 es una norma sumamente extensa, sumamente extensa, porque fíjense ustedes que a partir del segundo párrafo se reconoce otra forma posible de oposición del cónyuge, que es el derecho a oponerse por parte de aquel cónyuge que, aunque no estuvo en la constitución ni en la adquisición del bien, participó activamente de su explotación. Ha participado activamente en su explotación. Con lo cual, podríamos estar aquí, por ejemplo, frente a un supuesto de un bien de calificación propia en el régimen de la comunidad, pero en el cual el cónyuge supérstite, reitero, participó activamente en la explotación. Es decir, tomó un rol protagónico en la vida económica de ese emprendimiento, de esa empresa, ¿sí? Sea de la cual se trate. En estos supuestos, la indivisión se mantiene hasta 10 años a partir de la muerte del causante. En principio, esta oposición podría valer por ese tiempo, fíjense que es muy significativa, y además podría ser prorrogada judicialmente a pedido del cónyuge sobreviviente hasta su propio fallecimiento. ¿Sí? Por supuesto que esta norma deberá ser ejercida con prudencia y deberá ser reconocido el alcance de esta prórroga con prudencia por parte de las autoridades judiciales, que tendrán entre sus manos también evaluar de qué forma se cumplen las legítimas de los restantes coherederos. Estamos en presencia de una oposición del cónyuge en estos términos. Y aún así, hay algo más todavía que dice la norma. ¿Por qué? Porque durante ese periodo de la indivisión, dice la norma, la administración del establecimiento de las partes sociales, cuotas o acciones corresponde al cónyuge sobreviviente. Es decir, que no solamente podrá oponerse a la partición cuando lo hubiera constituido inicialmente o adquirido, también cuando ha participado muy activamente de su explotación, y podrá ser designado
administrador en ese tiempo de la indivisión. Pero también está contemplada la posibilidad de petición por parte de los coherederos de la división al juez. Y siempre que concurran entonces causas graves o de utilidad económica, se puede justificar la decisión de dejar sin efecto esta indivisión por oposición del cónyuge supérstite. Y esta norma también contempla una última posibilidad, que es la oposición del cónyuge supérstite a que la vivienda sea partida, sea incluida en la partición, ¿sí? El cónyuge supérstite puede oponerse a que la vivienda que ha sido residencia habitual al tiempo de fallecer el causante y que ha sido adquirida, construida total o parcialmente con fondos gananciales, con sus muebles sea incluida en la partición mientras él sobreviva, excepto que pueda serle nuevamente adjudicado en su lote, ¿sí? Los herederos podrían pedir el cese de este beneficio de la indivisión que está solicitando el cónyuge supérstite. Tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de esta posibilidad que reconoce la ley en la oposición del cónyuge en este supuesto en particular, se está restringiendo, en todo caso, el ejercicio de otro de los coherederos, ¿sí? Esta es la oposición del cónyuge a que la vivienda sea partida, ¿sí? A que la vivienda sea partida. Bien. Existe otra posibilidad aún distinta de evitar la división de los bienes. Esta posibilidad existe en favor de un heredero cuando ese heredero o esa heredera haya participado justamente de la adquisición de un bien. Esta oposición del heredero en iguales circunstancias a la establecida en el artículo 2332 en favor del cónyuge puede ser ejercida por parte de un heredero a oponerse a la inclusión en la partición de un establecimiento que constituya la unidad económica, ¿sí? Si justamente antes del fallecimiento del causante ha participado preponderantemente en la explotación de la empresa. Estas son todas vías para evitar la división de los bienes. Son atribuciones de uso, en principio, que obstan a la partición del bien. Otras circunstancias diversas son las atribuciones preferentes, que ahora someramente las vamos a mencionar para tomar conciencia de la diferencia entre una y otra institución. Igualmente, tenemos que mencionar que en este periodo de la indivisión del cual estamos hablando, frente a esta posibilidad de la indivisión impuesta por el testador, pactada por los coherederos, o también en los supuestos de la posibilidad de la oposición, ya sea del cónyuge o de los coherederos, ¿qué sucede con los derechos que tienen los terceros, los acreedores, ¿no? Y claro, estas indivisiones para hacerle oponibles a los terceros acreedores, para evitar eventualmente el embargo de derechos sobre estos bienes, porque estamos en el periodo de la indivisión, todavía no hay reconocimiento de derechos puntuales y efectivos en forma concreta, particiones materiales, sino que estamos en el periodo de la indivisión, igualmente para que estos mecanismos de evitación de la partición tengan efecto frente a terceros, hace falta la inscripción de estos sistemas de indivisión mencionados en estas normas, reconocidos en estas normas. Deberán ser inscritas en los registros respectivos. Se inscriben estas indivisiones que afectan
a bienes que están vinculados a estas empresas eventualmente, ¿sí? Y el artículo 2334 explicita una regla surgida justamente de la calificación de estas indivisiones de las cuales venimos hablando. Durante la indivisión, los acreedores no tienen derecho a ejecutar los bienes indivisos, ni porciones ideales de estos bienes, pero pueden cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación correspondientes a su deudor, ¿sí? Es decir, podrían embargar utilidades de estos establecimientos para cobrarse de las deudas. Estamos hablando de acreedores de los coherederos, porque también los acreedores de la herencia podrían eventualmente oponerse a estas formas de indivisión pactadas entre los coherederos, ¿sí? Fíjense ustedes que la norma señala que las indivisiones no impiden el derecho de los acreedores del causante al cobro de sus créditos sobre los bienes indivisos. Tenemos ahí dos situaciones bien diferenciadas de acreedores. Por un lado, los acreedores de los herederos, y por otro lado, los acreedores, decimos, del causante. Estos acreedores del causante podrán entonces cobrarse sobre los bienes indivisos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2334, en la última parte. 2334, para recordarlo, establece el derecho de la oposición de los, la oponibilidad, perdón, frente a terceros de las indivisiones a partir de la inscripción registral. Segundo párrafo hace mención a los acreedores de coherederos, ¿sí? Estos acreedores de coherederos, ¿qué están esperando? Que el bien ingrese en el patrimonio de su deudor, ahora heredero, ahora beneficiario de un bien que ingresa en el patrimonio, pero podrá cobrarse exclusivamente sobre los créditos de las utilidades. En cambio, el acreedor del causante, estas indivisiones no impiden el derecho de los acreedores de los causantes al cobro de sus créditos sobre los bienes indivisos, porque, reitero, no hay atribución puntual de bienes, estamos en la indivisión, entonces estos acreedores del causante tendrán derecho todavía a cobrarse sobre los bienes indivisos. Simplemente para comparar distintos aspectos, nosotros dijimos aquí en la partición propiamente dicha, que va a ser cuando se concretan los derechos de los herederos sobre los bienes que componen la masa hereditaria, podrá haber lo que se llama la posibilidad de la atribución preferencial, ¿verdad? Y acá, bueno, el cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir la atribución preferencial en la partición con cargo de pagar el saldo del crédito por, digamos, por lo que exceda esa atribución preferencial a los demás coherederos, ¿sí? Pero cuando hablo aquí de atribución preferencial, estoy pensando ya en adjudicación definitiva, ¿sí? Cuando hablábamos hace un minuto de la oposición a la partición, estoy hablando eventualmente de atribución de uso de un establecimiento comercial, pero todavía de indivisión. Cuando se habla en el 2380 de atribución preferencial de un establecimiento, estoy en la etapa final de partición y adjudicación de bienes y en la atribución de ese bien, de ese establecimiento, en la hijuela particional. Si se permite esta posibilidad de la atribución preferencial a pedido de un coheredero, tendré que satisfacer en forma equitativa a los demás coherederos con atribuciones de bienes que equiparen la situación de todos los coherederos. Y si no fuera posible la atribución en especie de distintos bienes a los coherederos para equitativamente hacer la transmisión hereditaria, habrá que reconocer en favor
del otro coheredero a quien no se atribuye este establecimiento un crédito para saldar la deuda que se pueda producir en su favor. ¿Sí? Es decir, el código admite la posibilidad de la atribución preferencial con el reconocimiento de un crédito en favor de otro coheredero u otros coherederos cuando no es posible la satisfacción equitativa de todos los coherederos con atribución de bienes en especie, ¿sí? Sino que se debe recurrir a un crédito, a un crédito. Bien, por supuesto que también se pueden pedir otras atribuciones preferenciales, no solamente de un establecimiento en el cual un coheredero ha trabajado junto al causante eventualmente, también se puede tratar de la atribución de un contrato de locación si tenía su residencia el coheredero con el causante al tiempo de la muerte. También se puede tratar de la atribución preferente de la propiedad o del derecho de locación de uso profesional donde también ejercía la actividad, ¿sí? El coheredero, o del conjunto de las cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural cuando él estaba junto al causante como arrendatario o como explotador en sí de este bien, ¿sí? Asimismo, puede darse el supuesto en que haya petición de varios interesados de la atribución preferencial, ¿sí? Entonces allí el juez tendrá que tener en cuenta la aptitud de los postulantes para continuar con la explotación y la importancia de la participación personal en la actividad. Estas últimas normas, yo las he mencionado aquí, reitero, como contraposición para entender los distintos planos de atribuciones de bienes en los cuales se desarrolla el proceso sucesorio. Un tiempo en la indivisión, dijimos hoy más temprano, un tiempo de la indivisión puede ser un tiempo que permita la celebración de acuerdos entre los coherederos respecto del uso de los bienes. Dijimos pueden pactar entre ellos, dijimos pueden incluso tácitamente permitirse unos a otros explotaciones sin contraprestación. Cuando esa contraprestación se reclama, deberá ser fijada judicialmente. Pueden pactar las indivisiones, como vimos, 2331, puede oponerse el cónyuge supérstite a la partición de un bien, puede oponerse un coheredero a la partición de un bien con determinados contenidos de su propia actividad económica en torno a ese bien, y puede también una persona solicitar en el tiempo de la partición, es decir, cuando ya estamos finalizando todo el íter del proceso sucesorio y llegando a la culminación con la adjudicación de los bienes, puede entonces solicitar lo que se llama la atribución preferencial, fundado en circunstancias de hecho que hagan a la conveniencia de esta atribución en favor del coheredero, en función también de lo que ha sido la empresa familiar y cómo se ha explotado, ¿sí? Y ese reconocimiento de atribución preferencial deberá ser designado o resuelto por el juez en caso de peticiones contrapuestas o eventualmente conflictivas entre los coherederos. Finalmente, es importante también recordar aquí, hablando de esta oposición del cónyuge que hablamos hace un momentito en el 2332, que hay otra figura tendiente a evitar la partición o al menos tendiente a respetar al momento de la partición el derecho de habitación del cónyuge supérstite, ¿sí? Es una figura distinta de la oposición a la partición de la vivienda, ¿sí? Porque incluso en el derecho real de habitación podría haber partición, pero se reconoce el derecho real de habitación como tal al cónyuge supérstite, sin perjuicio de que la nuda propiedad pueda ser otorgada a otro coheredero. Este derecho real de habitación del cónyuge supérstite directamente
es otorgado por la ley con carácter vitalicio y gratuito, de pleno derecho, sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas, ¿sí? Aunque este derecho es inoponible a los acreedores del causante, ¿sí? Este derecho real de habitación vitalicio, gratuito, no reconoce causal de desafectación. ¿Mm? Es decir, no reconoce una causal de cese. Fíjense ustedes que la norma es así de breve como la estamos mencionando aquí. Simplemente, es más, tiene más alcance protectorio que lo que tenía en el Código Civil anterior. El cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación, vitalicio y gratuito, de pleno derecho. Es decir, que simplemente lo que hace falta es que lo plantee en el sucesorio antes de haber consentido cualquier acto partitivo del bien, cualquier acto de enajenación del bien, ¿sí? Que constituyó el último hogar conyugal y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Puede existir comunidad hereditaria y varios coherederos que accedan a la transmisión hereditaria que involucre este bien. Pero el bien no debe existir en condominio al momento de la muerte. Es decir, si el causante fuera titular de este bien, en el cual tuvo la sede del hogar conyugal hasta el momento de la muerte, si el causante, reitero, tuvo la titularidad del bien compartida por transmisión hereditaria previa o compartida con un condómino, entonces no sería, digamos, aplicable este sistema protectorio del artículo 2383. ¿Sí? Y además, este derecho es inoponible a acreedores del causante, ¿sí? Que tienen un derecho al cobro de su acreencia anterior aún al derecho del cónyuge supérstite a hacer uso de este derecho de habitación. Más allá de ser un derecho que se reconoce de pleno derecho, que lo reconoce la ley, siempre será conveniente la inscripción registral que publicite frente a terceros el carácter protectorio del reconocimiento de este derecho para no ser turbado justamente él o la cónyuge supérstite en su ejercicio, ¿sí? Fíjense ustedes que la norma tampoco exige particularidades al bien sobre el cual recae, ¿sí? Sino que es el lugar donde se encontraba la sede del último hogar conyugal, ¿sí? Bueno, una confrontación última para recordar. Ustedes recuerdan que la persona unida en convivencia no tiene carácter de heredero o heredera, como hemos mencionado en clases anteriores, pero sí se reconoce en su favor un derecho a vivienda a partir del momento de la muerte de quien ha sido su unido o su unida convivencial, ¿sí? Regulado en los efectos de las uniones convivenciales. Y la atribución de vivienda en caso de muerte es posible a petición de parte, con un máximo de 2 años, este derecho real de habitación gratuito en favor del unido o la unidad convivencial. También este derecho es inoponible a los acreedores del causante, y si en este caso tiene como causal de cese la constitución de una nueva unión convivencial, el hecho de contraer nupcias, o la adquisición de una vivienda habitable. También, en este supuesto del unido o la unidad convivencial supérstite, se exige carecer de otra vivienda o de bienes suficientes para acceder a cumplir el derecho a la vivienda, ¿sí? No es así el caso, mucho más fuerte la protección, en el caso de el cónyuge o la cónyuge supérstite, ¿sí? Bien, bueno, vamos a finalizar aquí la clase. Hay preguntas para realizar.
Doctora, yo tenía una pregunta Sí, cómo no. sobre la atribución del derecho real de habitación respecto del cónyuge Sí, dígame. y la inoponibilidad de los acreedores. ¿Es solamente respecto de un acreedor de un derecho real de garantía o cualquier acreedor que es inoponible? Cualquier acreedor puede ser. Está bien, pensé que era solamente de No, no. derechos reales de garantía. No, puede ser cualquier acreedor. Bien, gracias. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le quería preguntar, ¿va a subir el PowerPoint para revisar? ¿Ahí sabe que no le escucho? ¿Alguien me... Ahí estoy, profe. Ah, El PowerPoint, si lo va a subir el Power. Sí, para sí, sí, lo revisarlo subo. después. Lo subo, sí. Sí, lo subo. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Es más, si ustedes me aguardan un segundito, lo dejo acá en el chat. ¿Les parece? Sí, no hay Sí, problema. genial. Sí, estaría bien. Estaría bien. Ahí está. Bueno, que estén muy bien entonces. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Buenas tardes. Chao, gracias, doctora. No, por Chao, favor. gracias. Hasta luego. Chao, chao.